trago amargo, agridulce, pues. ¿Lo ves así, Alan? Mi estimado José Luis, muy agradecido Buenos días bienvenido, de la oportunidad de venir con tu auditorio. Mira, yo creo que hay que explicar ambas resoluciones, porque además desde la posición, por ejemplo, del Frente por la Familia, pues estamos obligados a celebrar la resolución del juez quinto federal que otorga la suspensión contra la entrega de los libros, y por otra parte a condenar naturalmente la resolución que está emitiendo la Corte. Pero como esto parece ambivalente, celebrar y condenar al mismo tiempo resoluciones judiciales, eso me refería, el tema es ir a las razones de fondo que justifican una decisión. Pero ustedes como Frente a la Familia se fueron a comer felices. Sí. Porque ganaron lo de los libros de texto. Pero luego en la noche se van a dormir con esta desgracia de la Suprema Corte. Si te soy sincero, yo ya sabía que esta resolución podía salir. De hecho, la habían venido aplazando la Corte durante ya varias semanas. De hecho, el proyecto, de hecho lo traemos aquí, del aborto, se había venido deteniendo la discusión durante ya varias semanas, ¿sí? Y para quienes han estudiado el tema, pues ya se han dado cuenta que en este tema en particular, la Corte de alguna forma está muy ideologizada. Sí, no sé si quieres que empecemos con el tema de los libros o con el tema del aborto. ¿Qué te parece si cronológicamente? Vamos a pensar que estamos en el miércoles 30 de agosto. A ver. Amaneces la mañana y entonces un juez les dice sí les doy la suspensión y esos libros no se pueden entregar todavía en este momento. Explícanos la resolución, qué alcances tiene. A ver, el tema con los libros lo hemos discutido ya ampliamente a nivel público, pues son todas sus faltas de calidad, su tendencia ideológica, en ideología de género, en marxismo, que ya durante varias semanas han sido temas de polémica. Tú recordarás antes de que te fueras de vacaciones que estuvimos aquí discutiendo el tema. Tuvimos una mesa y fue una gran discusión nacional. Y fue una gran discusión. Entonces, ahora, el tema es, ¿qué se ha hecho? Pues obviamente varias organizaciones de la sociedad civil, coordinadas en el Frente Nacional por la Familia, acudieron a solicitar el juicio de amparo, ¿sí? De hecho, se promovieron varios juicios buscando la suspensión. ¿Por qué la suspensión? Porque de entrada, pues tú tienes una violación a un procedimiento legal y constitucional para la edición de estos libros. Es decir, para poder editar libros de texto, dado que implica exponer a los menores a determinados contenidos y dado que obviamente la sociedad no quiere que el gobierno les imponga una única forma de ver, no quiere que adoctrine, pues la ley te mandata, la Constitución te mandata que tiene que llevarse a cabo un procedimiento donde tiene que haber consultas a la sociedad civil, donde tienen que participar los docentes. Y no se hizo. No se hizo este procedimiento, ¿sí? Además de todos los errores de fondo que tiene los libros en temas de género y en temas de errores, vaya, hasta de las órbitas de los planetas, ya lo hemos comentado aquí, sí. Este procedimiento no se siguió. Fecha ¿sí? del natalicio de Benito Juárez, de hecho, muchos errores, pero además en el fondo está el tema del marxismo, comunismo, adoctrinamiento, homosexualismo, lesbianismo. El procedimiento está mal. Ese mierdero que nos quiere imponer la 4T. Entonces, está mal, o sea, como tal hemos hablado ya de los libros, pero además el procedimiento para su confección está mal. Legalmente se hizo mal. ¿Cómo te explicas que estos materiales marxistas con toda esa tendencia ideológica llegue a los libros de texto? Pues llega a los libros de texto porque son impuestos unilateralmente por parte del gobierno, sin la participación de actores sociales. Y eso por ley no está permitido. No está permitido. De hecho, la Unión Nacional de Padres de Familia, a nivel nacional, lleva meses litigando este asunto. De hecho, una de las cosas importantes que hay en este litigio es que la semana pasada un juez federal en la Ciudad de México, en el Juzgado Tercero de Distrito, allá en materia administrativa, declaró la inconstitucionalidad de los libros. Dijo, ya estudié a fondo todo el procedimiento, ya revisé página por página toda la documentación. ¿Un ministro de la Corte? No, un juzgado de distrito. Un juzgado de distrito, es primera instancia en materia federal. Y dijo, ¿sabes qué? Esto se hizo mal, ¿sí? Y estos libros no deben de entregarse. Un juez federal en sentencia de fondo, Eso lo dijo un juez federal. Problema que teníamos o que tenemos en todo el país, que esa demanda vinculó directamente al gobierno federal, no a los gobiernos de los estados. Entonces, teníamos esta antinomia donde ya hay una sentencia federal que la 4T además está diciendo, es que yo la voy a recurrir, voy a ir a la siguiente instancia. Bueno, sí, pero mientras tanto hay una sentencia de fondo que me dice que tu procedimiento y tus libros están mal. Ahora, entonces, aquí se da una ayer que dice, en Aguascalientes, por ahora,
no los entreguen. El procedimiento que nosotros tuvimos que llevar a cabo fue también tramitar amparos en Aguascalientes para vincular a las autoridades locales. Claro. ¿Sí? Para que las autoridades locales estuvieran vinculadas a no entregar estos libros por parte de una autoridad judicial federal. Porque si no lo hacíamos así, el argumento me parece muy razonable de la gobernadora, de la directora del Instituto de Educación, pues es que, oigan, si yo no estoy vinculada, yo tengo la obligación, y de lo que tengo la obligación, si no entrego los libros, puedo incurrir en una responsabilidad. Sí, la gobernadora dijo no a los libros, Lorena dice, yo tengo que acatar la ley. Es correcto. Y entonces, tiene razón. Entonces, ahora la ley le dice, no los entregues. Teníamos que, por parte de las organizaciones de la sociedad civil, habilitar jurídicamente esta posibilidad, pero además con fundamento, con una sentencia de fondo por parte de un juzgado federal que ya analizó el procedimiento de fondo, sabiendo, porque hay pruebas documentales de que no se siguió este procedimiento para la reedición de los libros, que no hubo consultas, que no hubo programa piloto. Estos libros tienen que llevarse a cabo con programas pilotos, tienen que haber pequeños espacios donde se acredite que los libros de texto están dando buenos resultados pedagógicos. Okay. ¿Sí? Tiene que participar gente de la sociedad civil, pedagogos. Nada de esto está acreditado. Todo lo hicieron mal. Todo está mal en forma y en fondo, y por lo tanto tenemos que determinar que estos libros no debían de ser repartidos por todos los errores que traen y por el riesgo que representan para los menores. La justicia federal, en esta sentencia que te digo y en otras, ha estado razonando que este procedimiento no es un procedimiento más, sino que es una garantía de la educación de los menores, porque garantiza este procedimiento de edición de libros que los menores reciban un material de calidad y no un material que esté orientado a los intereses políticos del gobierno. Claro. De ahí que sea importante que si el procedimiento es violentado, ¿sí?, pues se otorgue la suspensión para evitar que los menores sean expuestos a este potencial adoctrinamiento. Se llama una garantía reforzada. ¿Qué significa eso de suspensión? O sea, el procedimiento unos días, dado que en unas Aguascalientes horas. Estamos iniciando un procedimiento de amparo, la primera resolución que tiene que recaer es una suspensión. ¿Sí? Espérame, mientras revisamos los documentos que traen los accionantes, mientras vemos la demanda, por favor, detengan este acto, la entrega de libros. El acto reclamado. El acto reclamado, en este caso la entrega de libros, para que, dado que tenemos que garantizar que la educación de los niños sea de calidad, y ser de calidad significa que los libros cumplan con el procedimiento de estándares de calidad, de participación de la sociedad, de crítica pública, de participación de los expertos. Eso es lo que significa que los libros tengan calidad, ¿sí? Y que obviamente, derivado de eso, que no venga un adoctrinamiento ideológico, ¿sí? Dado que eso no se cumplió y no está garantizado, pues se tiene que suspender para garantizar el interés superior de los menores subyacente en ese procedimiento. O sea, se llama suspensión, o sea, se para ahorita. Se para. Cuando se recibe la demanda se dicta una suspensión provisional que ya se han estado dictando en otras partes del país. Así se llama, suspensión provisional. Esperemos la semana que entra también obtener la definitiva. ¿Qué significaría obtener la suspensión definitiva? Significaría que entonces ya no se entrega. Durante todo lo que dure el juicio, no se entregarían hasta que haya una resolución de fondo, que yo te adelanto que esa resolución por la que ya hubo en la Ciudad de México, ¿sí?, seguramente será en el mismo sentido, porque además... O sea, tú ves venir una suspensión definitiva que entonces prohibiría la entrega de los libros mientras se hace un juicio que llevaría meses. Esa sería la perspectiva que ahorita tendríamos, y mientras tanto, no es que los niños estén siendo dejados de lado, también es algo que nos importa comunicar. No, bueno, a ver, yo entiendo que cuando vieron venir esto se lo escuché a la gobernadora y a la propia Lorena, se diseñó un plan para reutilizar los libros del ciclo anterior y se lanzó una plataforma que permite consultar los libros de los años anteriores y muchos conocimientos más, creo que se llama Pasos Gigantes. O sea, los niños no van a llegar al salón sin material. No, de hecho, el propio juez federal que en la Ciudad de México ya declaró la inconstitucionalidad de los libros, textualmente le ordenó al gobierno federal que repartiera los del año pasado. Los del año pasado. Eso yo no lo sabía. Y que hiciera las adecuaciones presupuestales necesarias. Lo que pasa es que el gobierno federal, contumaz como es su comportamiento, pues se ha negado a querer acatar esa instrucción. Dicen que van a impugnar, hasta el día de hoy no han impugnado, pero pues básicamente no quieren acatar esta resolución. Ahora, aquí localmente entiendo
que los niños sí están yendo con material y también con material digital. Yo entiendo por online. Declaraciones que he escuchado de la gobernadora, esta plataforma que están lanzando con los pasos materiales gigantes, que es increíble. Anteriores. Y pues bueno, en ese sentido, de hecho, nosotros incluso lo alegamos, cuando supimos que esta plataforma había sido lanzada. Fue parte de los argumentos. Lo lanzamos como parte de los argumentos. Señor juez, suspende este material porque además los niños sí tienen material. Porque nos están garantizando las autoridades que sí hay material y nos están diciendo que hay esta y esta otra estrategia. Está argumentado en la suspensión del amparo. ¿Sí? Nosotros creemos que con eso es bastante sólido para sostener que no hay un menoscabo al interés de los menores, puesto que tienen a los maestros, ¿sí? Que están formados en la pedagogía, en el ejercicio de lo que es la educación, tienen materiales que se les está llegando por parte del gobierno del Estado, con materiales que ya están validados, en este caso los libros de años anteriores en estas plataformas digitales, y seguramente el gobierno del Estado, el Instituto de Educación, implementará otras estrategias para paliar el efecto, pero nos preocupaba mucho que los niños terminaran siendo expuestos a todo esto que se llama la nueva escuela mexicana, que está, fíjate, no nada más está suspendido los libros, en teoría también está litigado todo el plan de estudios, porque luego no vemos que la nueva escuela mexicana no nada más son libros, es un plan de estudio que va orientado también a toda esta temática de género, inclusión, diversidad, pedagogía de la opresión y demás, ¿no? Eso lleva meses también, ya casi más de un año, litigado con suspensiones, también se perdió también por parte del gobierno federal, porque no hubo participación. O sea, la 4T tiene armada todo. La 4T armó todo un proyecto educativo, tanto en el sentido de programas y programas. ¿Para qué, Alan? Pues yo pienso que tiene una orientación ideológica muy marcada, que lo que están pensando es buscar ¿qué quieren? Adoctrinar menores. ¿Llenar a México de jotos, de lesbianas, de comunistas o qué? Digo, yo creo que la orientación ideológica, esas ideas que nosotros combatimos porque las consideramos formas equivocadas de entender el mundo, la naturaleza humana, que no es educación científica, creo que es lo que quieren instalar. Y lo quieren instalar porque es una forma de ver el mundo que es muy coherente con la postura política en general de la izquierda y particularmente de la 4T. Lo platicamos la vez pasada que veníamos aquí. Toda esta pedagogía de la opresión que viene de Paulo Freire, que era un pensador marxista, que va en esta lógica de la revolución a través de la cultura y la educación para forjar la conciencia de los nuevos hombres, ¿no? La conciencia revolucionaria. Los nuevos hombres. Liberar es que el planteamiento... Con pene o sin pene. O sea, pero es la nueva humanidad. El planteamiento pedagógico de fondo es tratar, según ellos, de que los niños se den cuenta de la opresión en la que viven en este mundo capitalista, colonial, heteronormativo. Digo, esas son las ideas que manejan. Puras ¿sí? mamadas. Yo creo, tú lo estás definiendo con mucha puntualidad. ¿Qué mamadas? No te lo ¿Qué voy mamadas estoy oyendo? Digo, estoy obligado a ser un poco más formal en el lenguaje por la representación institucional del frente, obviamente, pero ciertamente son ideas profundamente equivocadas y nos parece hasta peligrosas. Creo que generan un menoscabo para el sano desarrollo de los menores, que se les puede inducir en muchas confusiones, que el adoctrinamiento nunca es sano en ninguna ideología, que el pensamiento de los menores se tiene que forjar de forma libre y con bases científicas. Educación, sí. Ideología, no. Sí, es lo que hemos estado defendiendo, que fue lo que Aguascalientes dijo en la marcha multitudinaria que hubo hace 2 semanas aquí en el estado. Es lo que hemos estado propugnando, que la educación pública sea de base científica, no ideológica, ¿sí? Y que obviamente hay una participación. Y la formación ya me la dejas a mí como papá. Por supuesto, porque Y si en el camino, en el tránsito, no a los 6, 8, 10 años, a los 18, 20, 25, 30, uno de mis hijos decide ser homosexual. O ser marxista. O una de mis hijas decide ser lesbiana. Pues ahí está la libertad y la autonomía de los sujetos. Pero empieza la libertad en condiciones... me parece mucho más propicias para tomar una decisión. Es que es una auténtica libertad y no es la inducción y que además, de un pensamiento ideológico. Además no es condenable, porque eso no es lo que estamos condenando. No, lo que condenamos es el adoctrinamiento de menores de edad, que naturalmente por su edad... Tú y yo tenemos amigos homosexuales. No, varios. Tenemos amigas lesbianas. Sí. Y hasta amigos comunistas. Sí, también. Pero... esa amistad no nos lleva, ese respeto, esa amistad y esa apertura, no nos lleva a decirles, oye,
encárgate de la educación de mis hijos, ¿no? No, pues ahí claro te que encargo, no. ¿no? A ver, te encargo, mira, mis hijos tienen 6 y 8 años, ahí te encargo. Y yo lo quiero homosexual y lo quiero lesbiana. Me gustaría derecho humano, que mi hijo se bese con el vecino. El derecho humano fundamental que subyace a todo eso es el derecho de los padres a educar en su formación o su visión moral de la vida, ¿sí? Sus valores, ¿sí? Y eso es un derecho humano que está, ahorita vamos a discutir el tema del aborto. Este derecho sí está en todos los tratados internacionales, ¿eh? Todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos establecen el derecho de los padres a educar. El derecho al aborto no, ahorita vamos a eso. Sí, pero ese sí es un derecho puntualmente establecido en todos los tratados internacionales que claramente establecen que los padres tienen el derecho a educar a los hijos, y lo tienen por una razón, porque no hay nada más peligroso que un gobierno, ¿sí?, te imponga una única doctrina obligatoria para todos y particularmente para los menores. Eso es totalitarismo. Ok, entonces está consagrado en la Constitución. ¿Cuándo sabremos si hay suspensión definitiva? Yo pienso que la siguiente semana, yo creo que ya podría estarse dictando. No creo, se tiene que dictar la siguiente semana. Y viene, en tu opinión, solo es tu opinión, viene en un sentido favorable. Yo pensaría que sí, por los antecedentes que estamos viendo a nivel nacional. La propia Corte ya dictó una resolución en este sentido, por parte del ministro Aguilar Morales en el caso de Chihuahua y de Coahuila. Okay. Creemos que ese criterio, de hecho se argumenta aquí, se tiene que seguir el mismo criterio del superior jerárquico, ¿sí? Creemos que además va a subir al pleno de la Corte y que lo va a ratificar el criterio, y nosotros saludamos el valor, porque sí se ocupa valor, lo habíamos estado viendo ciertas reticencias en algunos otros procedimientos, pero sí hay que saludar el valor del juez quinto federal, que creemos que asumió una responsabilidad importante, histórica, que privilegió la educación de los menores y básicamente salvaguardó su interés superior de no ser expuestos a este adoctrinamiento. Ahora del gozo nos vamos al pozo. Esto fue al mediodía. Luego, ¿a qué hora salió lo de la Corte? ¿A qué hora te enteraste? Al mediodía, debió ser alrededor de las 2. 2 de la tarde. Y a las 2 de la tarde te llega lo de la Corte. Y la Corte dice: ya se despenaliza el aborto. Lo que decía informativamente Yalma Ronte aquí en el programa es: el aborto ya es legal. O sea, lo que están vendiendo las feministas, las 20 feministas de aquí, es que ya no irán a la cárcel las que aborten, cuando entiendo no hay una sola mujer en la cárcel hoy por aborto, y lo pueden hacer hasta los 3 meses, que entiendo que a los 3 meses ya... A ver, habrá que ver los alcances de esta sentencia. 3 meses, y que además el Estado les tiene que pagar. O sea, el Estado, o sea, quiero abortar, quiero matar a mi bebé, entonces, pues, págame, gobierno. A ver, Alan Capetillo, entremos al tema del aborto, son las 7:40. A ver, hay que explicar esto, tiene un trasfondo histórico, porque la sentencia de ayer no es solo la sentencia de ayer, sino que ya viene del pasado. Sí, particularmente viene de un antecedente que se dictó hace ya un par de años en el caso de Coahuila. ¿Sí? En el caso de Coahuila, la Suprema Corte determinó declarar la existencia del llamado derecho de la mujer, ellos lo llaman así, el derecho de la mujer a decidir, el derecho al aborto. ¿De dónde declara la existencia de este derecho? Es lo que todavía nos preguntamos muchos. Bueno, no es que nos lo preguntamos, es que los que nos dedicamos al derecho entendemos lo que la Corte ha hecho en este antecedente y nos parece profundamente arbitrario e inconstitucional, pero hay que explicarlo, porque cuando la gente escucha, es que la Corte dijo, pues en automático la gente asume que ya es la ley, la justicia, la Constitución, que es algo legítimo. Digo, podrá ser algo formalmente válido, sí, pero hay que explicar cómo fue que se llegó a esto. Esta es la sentencia del caso de Coahuila, la tenemos aquí. Y en esta sentencia muy claramente la Corte establece básicamente que se están inventando este derecho. ¿Sí? ¿A qué me refiero con que se están inventando este derecho? Este derecho del aborto no se encuentra en ninguna parte de la Constitución. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿sí? De hecho, si te fijas, aquí traigo la sentencia. Voy a leer un párrafo muy rápido. Dice: es innegable que el texto constitucional y aún el marco convencional, los tratados internacionales, carecen de referencia explícita a este derecho fundamental. Ahí está hablando del aborto. Carecen de referencia explícita al derecho al aborto. Dice, pero de la lectura conjunta de los derechos, ahorita los voy a referenciar, a los que se ha hecho referencia, se conduce inequívocamente al reconocimiento de esta prerrogativa, cuyo punto de partida es el artículo 4 constitucional y el llamado y el derecho de las personas a elegir el número de hijos. Vamos a ver. La Corte lo que está haciendo es interpretando. La Constitución en ninguna parte establece el derecho a abortar. En ninguna parte de los 136 artículos de la Constitución tú vas a encontrar esto. Okay. ¿Sí?
¿Qué sí vas a encontrar o qué sí puedes encontrar? Puedes encontrar, de hecho aquí en la propia sentencia lo referencia, dice, bueno, la Constitución dice que hay que respetar la dignidad humana, que hay una autonomía por parte de los individuos, que hay algo llamado derecho al libre desarrollo de la personalidad, que las personas son libres, toman decisiones, desarrollan sus propias ideas, ¿estamos de acuerdo? Ahí podríamos estar de acuerdo. Que hay un derecho a la vida privada, pues también estamos de acuerdo. Derecho a la igualdad jurídica, estamos de acuerdo. Derecho a la salud, estamos de acuerdo. A la libertad reproductiva. Pero no derecho a matar. Pero voy. A la libertad reproductiva podría estar de acuerdo. Tienes derecho a escoger cuántos hijos quieres tener. ¿Sí? De hecho, este derecho a la libertad reproductiva se estableció en la Constitución cuando estaba muy de moda, particularmente en China, el tema del hijo único. Y aquí dijimos, el Estado no te puede decir cuántos hijos puedes tener. Eso sí viene en la Constitución. Todo eso sí viene en la Constitución. ¿Qué es lo que hace la Corte en esta sentencia de Coahuila? Yo tomo todos estos conceptos que te acabo de referenciar, todos, hago un batidillo, los interpreto en conjunto, ¿sí? Y llego a la conclusión que del conjunto de ellos, aplicando la perspectiva de género, y aquí viene el punto clave, que es la ideología de género, ¿sí? Aplico la perspectiva de género y yo llego a la conclusión que de estos derechos que sí establece la Constitución, yo identifico, yo declaro, yo me invento este otro derecho al aborto, ¿sí? Entonces, de derechos que sí están en la Constitución, la Corte llega a la interpretación de que existe un derecho al aborto que no está en la Constitución. ¿Sí? Y cuando la Corte hace esto, a nivel jurídico, tiene consecuencias importantes. Porque como le hemos dicho en el sistema jurídico que la Corte es el intérprete de la Constitución, pues lo que la Corte dice, que dice la Constitución, se tiene que respetar, aunque la Constitución no lo diga. ¿Me explico? Y esto, obviamente, hay que dimensionar lo que implica. Eso está implicando que la Corte nos está imponiendo un criterio ideológico, ¿sí?, sobre cómo se interpretan estos derechos, pero uno de muchos, porque hay muchas formas de entender. Yo te puedo decir que el hecho de que se prohíbe el aborto no niega la dignidad humana, ¿sí?, ni niega la libertad reproductiva, ni niega la autonomía personal, simplemente te hace más responsable con tus decisiones antes del acto sexual, ¿sí? Eso es lo que pasa, ¿sí? Se puede interpretar también de otra forma, y tampoco te niega el derecho a la salud, porque el aborto no es una enfermedad, ¿me explicó? ¿Sí? O sea, eso también depende de cómo decides interpretar ideológicamente estos conceptos. Entonces, la conclusión a la que llegas. La ideología de género llegó a la Corte. La ideología de género llegó a la Corte. Y de una Constitución que nos da muchos derechos, se inventan uno que es el derecho al aborto. Es correcto. Que no viene en la Constitución. Ahora, ¿esto qué significa? Esto significa o sea, los alcances son, ya una mujer ya puede abortar aquí. Déjame explicar todavía una parte todavía más alarmante de esto. Todo lo que acabas de decir lo dijiste muy puntualmente. La ideología de género llegó a la Corte y se está empezando a inventar derechos que la Constitución no dice. ¿Sí? Pero además hay un activismo judicial en este tema, porque como se ha vuelto aparentemente muy cool, muy de avanzada, muy progresista en ciertos grupos, estar a favor de estos temas. No, eso es muy cool. Eso ya te pone muy actualizado. Muy actualizado, muy open mind, muy moderno. Un hombre de abierta. Es correcto, y como muchos ministros luego quieren ser muy de avanzada en estos temas y quieren recibir estos aplausos fáciles de estos grupos de activistas. Tú puedes ver el Twitter del ministro Saldívar, todas las cosas que publica, ¿no? Ya hasta se sube a la moda de Taylor Swift y de Barbie, ¿no? Claro, ya va a los conciertos. Porque pues todo el mundo quiere recibir el aplauso fácil. Sí, soy como ustedes, soy como ustedes. Yo soy uno más. Y eso te explica esta captura ideológica. Pero bueno, ¿qué pasó en este? Tú tienes ya el antecedente. En Coahuila ya se inventaron este derecho. ¿Sí? Se lo inventaron. Vamos al caso de Aguascalientes. A ver. En el caso de Aguascalientes, 4 asociaciones de la sociedad civil, de hecho, feministas de hecho, una de ellas, de hecho, ni siquiera de Aguascalientes, GIRE, que es una asociación a nivel nacional, ¿sí? Van al amparo, ¿sí? Pero hacen algo muy particular. Van al amparo sin que haya un acto de aplicación, ¿sí? El Código Penal de Aguascalientes establece que el amparo por algo que pasó. Por la aplicación de la autoridad de una norma, por un acto de autoridad. Un acto de autoridad. Acá se fueron al amparo. Si no hay acto de autoridad, ¿de qué te amparas? Es correcto. Acá se fueron al amparo sin que hubiera un acto de autoridad. Significa que el acto de autoridad sería que hoy una mujer en Aguascalientes estuviera en la cárcel por haber abortado
Entonces ese sería el acto reclamado. Es Me correcto. amparo contra ese acto. Contra Pero no hay una sola mujer. Bueno, a ver, Alan, ¿alguna vez alguna mujer ha ido a la cárcel aquí por aborto? No, y no puede. Mira, mira, nosotros defendemos la vida humana porque la vida humana es valiosa, no porque queramos ver a las mujeres en la cárcel. Hay que entender esto. Sí, también es la posición pro vida es esa. ¿Sí? No es un ánimo de sadismo contra la mujer que llega a abortar, sino es el respeto a la vida humana. Eso es lo que nos mueve a muchos. El Código Penal no habilita, aunque está penado, ¿sí? La pena para una mujer que decide abortar, fíjate nada más, la pena es de 6 meses a 1 año, ¿sí? Suponiendo que acredites el delito, esta penalidad siempre va a admitir sustitutivos, ¿sí? O sea, no vas a pisar nunca la cárcel. Eso es lo que te iba a decir, o sea, ni siquiera llegas a ir a No, la ni cárcel. siquiera. El hecho de que esté prohibido no significa que nos estemos buscando meter a muchas mujeres a la cárcel por el tema, ¿me explico? Significa que respetamos el valor de la vida y que no significa, y que no es una conducta lícita, ética, legítima, ¿sí? Que el asesinato de un menor es el asesinato de un ser humano, ¿sí? Pero eso no significa que por las muy complejas situaciones emocionales que se puedan vivir, no deseemos o lo equiparemos a la persona que mata a sangre fría a otro individuo, ¿me explico? Es una complejidad importante, ¿sí? O sea, en Aguascalientes no hay mujeres en la cárcel por abortar, aunque fuera ilegal, ¿sí? Lo que la Corte hace aquí en este caso, te digo, en abstracto, sin que haya un caso de aplicación, las organizaciones feministas se van al amparo. El juez de distrito le dice, ¿sabes qué? No procede tu amparo porque no hay un acto de aplicación, no tienes interés jurídico y además, perdóname, ¿a ti qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú eres una asociación feminista, pero pues realmente no se te está aplicando penalmente esta norma. De hecho, como asociación civil ni siquiera puede ser víctima de esta norma porque pues obviamente estaba dirigida a mujeres en particular, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? No a asociaciones civiles, no tienes interés legítimo. ¿Sí? Les batean el amparo, se van al tribunal colegiado y del colegiado logran que la Corte lo atraiga. Y la Corte lo que dice es, yo voy a interpretar, y vuelvo al argumento, con perspectiva de género, ¿sí? El tema del interés, ¿sí? Y el tema de la procedencia del amparo, ¿sí? Y dado que yo aplico la perspectiva de género, vuelvo al tema de la ideología de género, dado que yo parto de la idea de que a las mujeres hay que compensarlas por una discriminación histórica y estructural, de que el derecho, la sociedad les debe algo y les tiene que dar la razón en todo, dado que yo parto de ese principio, pues yo relativizo el principio de la procedencia del amparo y hago algo todavía más grave. Tú sabes, tú has llevado muchos litigios, me imagino, de la empresa. Tú sabes que en materia de amparo hay algo que se llama principio de relatividad de la sentencia. Eso significa que la sentencia solo te ampara a ti que promoviste el amparo. Si tú mañana vas y peleas ante el SAT un impuesto que te cobraron y ganas ese litigio, el SAT te va a devolver tu dinero. A mí. A ti. Pero no le va a devolver su dinero a todas las personas que no litigaron ese juicio, ¿me explico? Y eso pasa en todas las materias. Imagínate que cualquier persona que ganara un amparo en materia fiscal terminara beneficiando a todos. De contribuyentes, es correcto, ¿sí? El principio de relatividad de la sentencia de amparo funciona así. Es histórico. Es uno de los principios centrales del amparo mexicano. Los abogados no me van a dejar mentir. ¿Y esto? Y en esta sentencia en particular, otra vez, aplicamos la perspectiva de género y relativizamos el principio de relatividad. Fíjate lo paradójico del asunto. Y ya no, el amparo tiene un efecto para un promovente en particular o para el demandante en particular, sino yo digo que por la perspectiva de género le tengo que darle aplicación generalizada, ¿sí? Declarar inconstitucional la norma, ¿sí? Y comillas, legalizar el aborto. A ver, ¿sí? ¿Cuáles son los alcances, Alan? Son las 7:52, me comió el tiempo y el problema es que traemos muchos temas encima. Alan, ¿qué dice la resolución? ¿Pueden abortar hasta los 3 meses? Mira, hay que ver los alcances. Yo traigo aquí el proyecto, todavía no tengo los alcances que se discutieron en la corte. Okay. Seguramente va a venir esta discusión hay que establecer un tiempo prudencial. Dios sabe qué significa esto, cuánto es mucho, cuánto es poco en este tema, que seguramente en el Congreso tendrá que discutirse.
¿sí? Pero no hay que dejar de ver todas las arbitrariedades que esto conlleva, completamente ideológicas, todo desde la ideología de género, todo desde la perspectiva de género, no con base en la ley, no con base en la Constitución, y seguramente en las próximas semanas, cuando ya conozcamos los efectos puntuales, que en el proyecto que yo traigo no se desarrollan, se discutieron apenas ayer, y además hubo una discusión, porque de hecho los ministros dijeron 3-2 en los efectos, ¿sí? Okay. Hay que ver cómo vienen esos efectos, pero sí es un tema grave, por todas estas razones que ya estamos inventando. Las feministas andan desatadas, lo celebraron ayer, viva, 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 ya podemos abortar, ganamos, les ganamos. ¿Qué les dirías, Alan? Pues yo creo que el crimen del asesinato de un menor me parece que no es algo que deba celebrarse. Sí, me parece que nos están llevando a una cultura de la muerte, a una cultura donde no se respeta la más elemental dignidad humana y no se respeta la libertad y la responsabilidad. Porque también un tema central es que el aborto pues es una elusión de una responsabilidad, ¿estás de acuerdo? Porque tanto el hombre como la mujer participan libremente en un acto cuyas consecuencias pueden conocer. Y de hecho, si a los hombres los perseguimos para que mantengan al menor, es porque participaron libremente en ese acto, ¿estás de acuerdo? Si al hombre sí se le persigue porque no mantiene a la familia y no mantiene a los niños que procreó. Y a la mamá no se le persigue si decide matarlos. Digo, la consecuencia, la pregunta de fondo en este asunto es, oye, ¿por qué la maternidad va a ser optativa y la paternidad va a ser forzosa? Obligatoria. Si soy papá es a huevo. Es correcto. Y si soy mamá, si quiero lo mato y a la chingada. Digo, a nivel antropológico, incluso filosófico, digo, es un tema más grande, pero ese es uno de los cuestionamientos. Oye, tú me estás estableciendo un trato diferenciado con base en la misma conducta. Y el día de mañana, el hombre que quiera venir a decirme, oye, ayer embaracé a una mujer, pero no me quiero hacer responsable, ¿con qué argumento le digo que no? Yo solamente decía esta mañana, ¿cómo es posible que ahora 20 jotitos, 20 lesbianas y 20 feministas nos dicen en Aguascalientes cómo pensar a 1,5 millones de habitantes? Es por la ideología de género. Es increíble. Eres joto, te respeto. Eres lesbiana, te respeto. Eres no binaria o no sé qué mamada. Te respeto. Pero yo no tengo que pensar como tú, cabrón. Yo también tengo mi libre pensamiento, tú tienes tu libre pensamiento. Tú no me vas a imponer a mí cómo voy a pensar. Pero fíjate cómo es perverso ese sistema de pensamiento, esas filosofías, esas doctrinas. Porque si no piensas como ellas quieren, es que eres un machista, opresor, patriarcal, homofóbico, transfóbico. Bueno, sí. O sea, es... Asesino, criminal. Yo pongo tanto énfasis en el tema de la ideología por eso, porque todo esto de ser homofóbico, transfóbico, machista, patriarcal, es la ideología. Sí, es esa forma de pensar que te impone que necesariamente tienes que estar de acuerdo con ellas o eres una mala persona. Alan, me tengo que ir. Entonces, sol y sombra. Sombra. Se quedó empatado el día. Por las razones que estamos dando para que la gente las juzgue en su profundidad, porque también, dado que una sentencia nos favorece y la otra no, pues tenemos que explicar las razones de fondo por qué estamos de acuerdo con una y no estamos de acuerdo con la otra. Okay. Y habrá que discutirlo y habrá que volverlo un tema de discusión pública, que la Corte no puede estar capturada por ideologías. Alan, muchas gracias. Mi estimado José Luis, siempre un gusto. Bueno, si no sabes de un tema, pregúntale al experto, y el experto en estos temas, Alan Capetillo. Tengo que ir a mensajes, tengo que ir a pausa. Mire, ya me alcanzaron las 8 de la mañana. Mi tercer tema, que es lo de Xóchitl Gálvez, lo meto después de las 8 de la mañana. Hoy tenemos saturado el programa, tengo mesa del agua. Una mañana fuerte en la Mexicana. No le puede cambiar, imperdible, y no deje de participar. Tema 1, lo del aborto. ¿Está usted de acuerdo o no está de acuerdo? Las feministas andan desatadas. El Frente de la Familia lo condena. Y el experto estuvo en la Mexicana. 449-122-5770, lo de los libros.